Vamos a ir allá al libro de Primera de Corintios, al capítulo 2. Y en todas las disciplinas hay o más bien hablando dentro de lo que es la psicología que opera para beneficio del hombre en las disciplinas, hay algo que tiene como propósito el que aquel que es participante de lo que participa no se olvide de lo que es. Y para ello, este equipo de profesionales todo el tiempo le están recordando lo que es, en el área que sea. Hoy en día vemos nosotros que las empresas tienen su departamento de psicología, y no porque estén locos los empleados, sino porque de alguna forma lo que la empresa busca es que el empleado no pierda su enfoque en el área para lo cual fue contratado. Y para ello contratan un grupo de gente que su propósito, su trabajo es de que el empleado, por poner un ejemplo, si es vendedor o si fue contratado para vender, todos los días tenga una actitud de vendedor. Y para ello hay empresas que tienen reuniones antes de empezar su labor, a donde esta persona bien capacitada se para al frente de ellos y les dice: ustedes son, ustedes serán, ustedes harán, y como empresa entonces lograremos, y cuando como empresa logremos entonces usted recibirá. Y eso en el momento definitivamente hace que la persona haya llegado como haya llegado, comience nuevamente a enchuflarse en aquello que de alguna manera será su día, y logre metas, logre propósitos de beneficio mutuo, dice, pero en este caso el beneficio mayor siempre será para el empleador. Pero no deja de ser que de alguna forma esto a aquel individuo le ayuda a que su día comience de una manera diferente y sea de una manera diferente. Las disciplinas deportivas hoy en día se habla de igual manera de este tipo de cosas, y lo que antes sencillamente era tal vez correr detrás de un balón, patear un balón, hoy en día también tiene que ver con este tipo de charlas, a donde el deportista tiene que volver a escuchar lo que es, y cada vez escucha que él es y puede lograr más de lo que hizo ayer, y genera en él una motivación de vida. Y usted, pues de alguna forma se da cuenta que aquellas personas van creciendo en un área, en este caso si es la deportiva, si es la laboral, en áreas en las cuales pues logra objetivos. Como iglesia, trayendo no la psicología, porque de alguna manera la psicología nace de la sabiduría de Dios, y lamentablemente la iglesia muchas veces no aplica estos conceptos que afuera los están tomando de maneras impresionantes y están logrando cosas grandes en personas que en su momento sencillamente consideraron que no podían ser ni hacer absolutamente nada. Y esto es tal vez algo de lo que tocaremos o hablaremos hoy, y que es importante que nosotros de alguna manera como pueblo de Dios tengamos siempre claro en el Señor, para poder alcanzar lo que la Biblia también nos enseña a nosotros día tras día, cosas mayores en el Señor. Amén.
Y esto hace que el día definitivamente tenga una dirección diferente, que mi estado de ánimo no se base en lo que está y no está, sino en lo que puede ser cuando hay una conducta para alcanzar. Mire que vemos muchos que queremos muchas cosas, pero no estamos haciendo nada, no tenemos la conducta de alcanzar nada. Queremos que cosas cambien, queremos que cosas pasen, pero sencillamente no estamos haciendo nada de lo que implica que hayan cambios en diferentes áreas, pero específicamente en este caso nosotros hablando de lo que nos compete, a nosotros en Dios. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver milagros del Señor, queremos ver en nuestras vidas crecimiento, fortalecimiento, conocimiento, que nuestra vida alcance niveles en el Señor diferentes, pero probablemente estaríamos haciendo el esfuerzo como el empleado de acercarse a la empresa y cumplir con la labor. Como esposos de estar en la casa y cumplir con la labor. Pero no necesariamente tal vez haciendo lo que la palabra nos enseña a nosotros, y en este caso tomando aquel ejemplo de la milla extra. Reconociendo lo que soy y lo que tengo para alcanzar mayores cosas. Y será, como dije al principio, esto lo que el Señor quiere. ¿Será motivar la palabra a usar? No sé, no estoy seguro. ¿O será recordarnos lo que ya conocemos y exhortarnos a que lo logremos? Porque ese es el propósito, ¿no? Que lo logremos. Creo que en todo esto lo que marca la diferencia es el logro, no necesariamente la charla, el momento, sino al final del día el que levanta el trofeo. Creo que ese es el que queda en la foto, el resto no. 1 Corintios en el capítulo 2. Hablamos y vamos a tocar aquí algunos puntos que nos van a ayudar hoy a comenzar un día y terminar un día de una manera diferente, y de esta forma poder comenzar cada uno de nuestros días. Dice el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire que esto me anima, porque el apóstol Pablo en este caso, por decir algo en la reunión que tiene con nosotros en esta hora, si fuese él el que se para, nos dice a nosotros entrando o de entrada: ustedes son del grupo de los que han alcanzado madurez y sabiduría. Esto no motiva a cualquiera, claro que sí. Usted llega a un lugar y le dicen: aquí están todos los que son. Usted dice: ¿yo también? Sí, usted también. No excluye, y ya por ahí su día comienza diferente. Ya por ahí usted siente algo diferente, porque hay una apreciación, una valoración y tal vez un descubrimiento de algo que usted o yo sencillamente no lo creemos, no lo pensamos y no nos levantamos de alguna manera buscando alcanzar aquello. Como cuando empiezo a trabajar en un lugar de cocina, yo ya tenía cierto conocimiento, pero todas las mañanas se encargaban de que nosotros nos sintiéramos, mejor dicho, lo mejor en cocina. Y nos daban una charla de 7 minutos. De 7 minutos. Pero en esa charla, mis hermanos, después que nosotros salíamos de allí, le digo, salíamos con una motivación de hacer las cosas de una manera diferente. Cada cual miraba cómo podía superar a su
compañero de trabajo, no por quererle quitar el puesto, todos teníamos un puesto, pero cada uno salía después de esa charla a buscar lo mejor, a querer hacerlo mejor. Y creo que en el Señor nosotros estamos llamados a ello, a que cada día lo hagamos mejor, que cada día podamos ser mejor, alcanzar lo mejor. Pero a veces necesitamos, como decía al principio, ¿quién nos diga a nosotros esto? Porque tal vez quien está al lado nuestro ya no nos lo dice, y a veces necesitamos ir afuera a que nos lo digan. Y poder entonces, de esta manera, llegar a donde nosotros estamos, sea la casa, con nuestra familia, o en este caso el área laboral, y buscar lo mejor. Y entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Cuántos de los que están aquí creen que han alcanzado madurez y sabiduría? ¿Qué es madurez espiritual? A ver. Muy bien. Si comparamos la madurez en relación a lo que nosotros tenemos el concepto de ser maduros, ¿cuándo se dice que un hombre es maduro? Me refiero a hombre y mujer. ¿Cuándo se dice él es maduro? Cuando tiene la responsabilidad, cuando una persona responsable ya tiene la madurez para manejar un carro, para ciertas cosas que ya se necesita una responsabilidad mayor. Ok. En el hombre, ¿no? Estamos hablando del hombre. Sí. Ok, entonces, si vamos poniendo en orden lo que decimos que madurez, una de las formas tal vez en las que se describe la madurez de alguien, como bien dice mi hermano César, es por la edad, ¿no? A veces decimos, no, es que él ya tiene 20 años, ya es maduro, y usted mira y se está metiendo los dedos a la nariz y haciendo bolitas, y usted dice, ya es maduro. O sea, no necesariamente. La edad genera madurez en la persona. Hay personas que, mis hermanos, son de bastante edad y siguen haciendo bolitas. No hay cambios en áreas en las cuales a lo exterior, pero oiga esto, no nos podemos confundir, ¿no? Y por otro lado, veíamos, decía mi hermana Irene, aquel que no es fluctuante, aquel que no es variante, se dice que es maduro en esta área. Yo decía entonces también que aquel a que se llama maduro es el que logra cumplir con responsabilidades. Y creo que todo lo que estamos diciendo aporta a lo que estamos hablando. Ahora, en el Señor, ¿quién es maduro? El presidente de Todo aquel que, ejemplo, o una situación que de pronto estamos hablando del hombre, vamos a actuar de una manera no madura, o sea, de pronto no aceptando el problema y enfrentándolo. Entonces, en el Señor yo creo que nos ha dado esa madurez para poder enfrentar las cosas como deben de ser espiritualmente. Muy bien. Ok. También cuando caminamos de acuerdo a la palabra, cuando ya la palabra, somos hacedores de la palabra. Muy bien. Que es lo que nos lleva a la madurez espiritual, la palabra. ¿Cuándo se dice que una fruta es rica, es sabrosa? Cuando está madura. Es agradable cuando está maduro. Y esto definitivamente tiene que ver con un proceso hasta que llega a ese punto. Y ya en ese punto la fruta es agradable. En este caso, pues, cuando se alcanza esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a aquellos en esta reunión. Vamos a reunirnos hoy, vamos a hablar un poquito de lo que somos. Pues, bueno, ustedes ya son maduros. Y ahora lo que yo. Sí, ya usted está maduro. Ya usted alcanzó sabiduría. Realmente su día, su vida,
debe de comenzar de esta manera. No puede comenzar pensando en una cosa diferente. Ya usted ha madurado en el Señor. Ya usted ha alcanzado sabiduría. Ya no es tiempo de que viva como si no estuviese maduro, ni como que no supiera o conociera. Creo que con una charla esta, el apóstol Pablo hablando de esta manera, usted en medio de una charla, cualquiera en ese momento es movido por el peso que tiene la palabra, no del apóstol Pablo en este caso, sino de Dios a través de la vida del apóstol Pablo, despertando, desterrando, moviendo, desenterrando de nosotros la madurez y la sabiduría que ya a este tiempo la iglesia en general debe de tener. Y esto hace entonces que todos encajen en el mismo punto y todos caminen hacia el mismo lugar. Y el que no es o no se siente, por lo menos al escuchar esto y ser parte de este grupo o del grupo en el que el momento se está hablando aquello, tendrá que alinearse a lo que está escuchando, porque no querrá mostrarse como un inmaduro, ni tampoco como aquel que no tiene sabiduría en medio de los que la tienen. Y así comienza entonces, de alguna forma, la charla del apóstol Pablo, y así también comienza hoy nuestro día, el Señor diciéndonos a nosotros: ya ustedes son maduros. Y cuando ya somos maduros entonces, y hemos alcanzado sabiduría, definitivamente, nuestro diario vivir comienza a tener un estilo de vida diferente. El trato es completamente diferente en todas las áreas, en cuanto a Dios, en cuanto a mí, en cuanto a las personas, en cuanto a lo que soy, en cuanto a lo que busco, en cuanto a lo que hago, en cuanto a lo que pienso, en cuanto a todo es de acuerdo a lo que yo soy. Cuando hay niños que desde temprana edad son, que usted los ve y dice: es que él es muy formalito, él es muy serio, él es muy maduro, se ve muy... Pero es niño, o sea, ahí hay algo pues que se ve, pero en su momento también no debiera de ser, porque pues apenas tiene 6 años. Y ya está empezando a pensar si se casa a los 8. O sea, como que no, ¿verdad? La cosa ahí como que no. Y nos damos cuenta entonces en sí que este niño como tal tiene que ir pasando ciertos procesos. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No somos maduros porque lo decimos, sino por el proceso que Dios ha venido trayendo a nuestras vidas. Pero es un proceso de madurez efectivo. ¿A qué me refiero? Que ni el niño porque diga soy tan maduro, será maduro, ni el viejo porque diga soy viejo, soy maduro, sino por el proceso, y me refiero en el Señor. Hay un proceso que comienza desde que nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Allí comienza el proceso de madurez y sabiduría. Desde ese momento comienza un proceso para madurar en nosotros áreas, en este caso espirituales, que nos ayudarán a tener vidas diferentes en el Señor. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Hace cuánto? Usted lo sabrá. De allá a acá, ¿qué tanto ha habido madurez en esta área del nuevo nacimiento? ¿Qué tanto se ha madurado en mí que soy nueva criatura? ¿Qué tanto se ha madurado en mí que las cosas viejas pasaron? ¿Qué tanto se ha madurado en mí que ya no vivo yo? Vive Cristo en mí, y esto es algo que de alguna manera tiene que ir madurándose hasta alcanzar el punto de ser tan agradable a Dios como fruta madura. Sin embargo, usted se da cuenta que hay procesos, en este caso, en relación, por ejemplo, al nuevo nacimiento, que nunca maduraron. Y aquel que nació de nuevo, sencillamente nació de nuevo en cuestión de lo que es el momento específico a donde levantó la mano, pero aquello nunca se maduró. Las cosas viejas no pasaron, Cristo no vive en él, y no hay de alguna manera crecimiento en aquellas áreas que cuando entonces
el día va a comenzar, tampoco da el resultado al final del día cuando el día termina. Y su vida entonces sencillamente no mostrará lo que el apóstol Pablo menciona aquí: madurez y sabiduría. Para ello también el Señor, en el proceso que tiene para madurarnos, dice la palabra del Señor que nos dejó al Espíritu Santo. Y eso sigue siendo el proceso, porque el Señor está en serio. O sea, Él realmente quiere llevarnos a ese punto. Y Él está en serio. Envió a su Hijo. A través de Cristo comienza un proceso. Se va a Cristo. Deja al Espíritu Santo, porque el proceso no para. El proceso tiene que seguir. Qué tremendo es cuando uno ve, por ejemplo, en estos programas de cómo hacen ciertos productos, y uno ve toda esa maquinaria, cómo de un lado pasa a otro, de este lado pasa al otro, y de aquel lado pasa al otro, y usted va viendo cómo, por ejemplo, si es una, por decir, una gaseosa, está la máquina por donde el vidrio primero es lavado, es descontaminado, purificado, y luego entra a otro proceso, a donde entonces es lleno. Y eso yo lo comparo realmente a lo que nosotros en el Señor somos. Porque esta botella primero sale de una cantidad de vidrios rotos. Porque están todos los vidrios rotos, las botellas todas estas las reciben, las rompen, y están todos esos vidrios rotos, y de ahí esos vidrios entonces pasan a una máquina que los forma y les da forma de botella. Esa botella que usted ve de Coca-Cola o la que a usted le guste, eso comenzó en lleno de vidrios rotos. Así comenzó. Miren que así estábamos nosotros, ¿no? Vidrios rotos, quebrantados. Eso pasa entonces a este, y luego pasa a este, y luego entonces viene el líquido, y después del líquido entonces viene la tapa, y después de la tapa viene el sello, y después entonces lo llevan y lo ponen en un stand y se ve atractivo para el que le gusta. Vea el proceso. Si aquello no lleva a cabo ese proceso, sigue siendo un vidrio roto. Y mire que hay muchos cristianos que siguen siendo vidrios. No han pasado su proceso. Y aquella máquina sigue. Hay otros que ya están en estante. Hay otros que ya están de alguna manera siendo lo que la palabra del Señor muestra, ya listos, como aquella Coca-Cola en la nevera que cuando usted pasa en un día de calor dice: wow, una Coca-Cola, aunque no le guste, la ve. Y hay otros que sencillamente no están en estante, no están en ningún lado. Y el proceso ha caminado mucho, y así comienza un día, así termina un día, así comienza un día, así termina otro día. Dígame qué tanto se podrá alcanzar de esa manera. Por eso el apóstol Pablo se para ante aquellos y les dice: mis hermanos, hoy vamos a comenzar el día diferente. Y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros. No podemos comenzar otro día de la misma manera. No podemos comenzar este día pensando en que fuimos lo que fuimos y seguiremos siendo lo que somos y haremos lo que hicimos y seguiremos haciendo lo que hemos hecho, y así cada uno de nuestros días, porque entonces sencillamente no pasará el proceso. Si volvemos a este proceso, vea, del vidrio a una forma, ya muchos de nosotros tendríamos que estar en la forma conforme a Cristo, porque esa es nuestra forma, ¿no? De acuerdo a lo que la palabra enseña, nosotros tenemos que ser formados conforme a Cristo. Conforme a Cristo. Si hoy nos hicieran el examen, ¿qué forma tenemos? No digamos, porque pues probablemente no habrá esa forma, pero eso no nos descalifica de que no podamos ser de esa forma. Ahora, hay algo que muchas veces nosotros lo aceptamos, pero otra gente no lo acepta. O sencillamente, para decir algo, hay cosas que usted acepta, pero hoy en día la sociedad no se lo acepta. Si usted va a pedir un trabajo
Hoy en día hay parámetros que usted piensa que usted antes, en mi caso, podía porque hice, pero hoy usted se presenta y le dicen, pero usted sabe prender un computador. Usted dice sí. ¿Lo sabe operar? Sí, yo sé. Sí. Ok, porque es que ahora para cocinar lo que nosotros hacemos es que sacamos, por decir algo, ¿no?, las recetas, las sacamos de una página y tenemos que meternos todos en esa página y entonces todo es a través del computador. Ahí usted dice, bueno, yo sé cocinar, pero la parte de la computación me tocaría aprenderla. ¿Cree usted que aquel empresario está tan interesado de enseñarle a usted algo cuando lo que él necesita es producir? Lo llamamos. Esperen nuestra llamada. Y hay muchos esperando la llamada. Lo llamaremos. Y pasó tal vez esto hace 20 años y no se puso a pensar y decir, tengo que aprender, no solo aprender el computador, yo tengo que aprender a hacer algo en el computador. Porque cuando se presente nuevamente esta situación, yo pueda estar a ese nivel. En cuestión de lo que es Cristo, mis hermanos, la Biblia anuncia que Cristo vuelve pronto. Y una plática como estas nos lleva a nosotros a darnos cuenta qué forma tenemos, si hemos alcanzado esa madurez, si hemos alcanzado esa sabiduría y en qué punto estamos para poder llegar al punto final, porque todos buscamos alcanzar la finalidad en Cristo, que es ser levantados, ¿no? Y para ello el proceso. Dice entonces, aquí en la palabra del Señor, en el versículo 12, hablábamos que después del nuevo nacimiento, que es el principio, donde estaban aquellos vidrios, hay una forma que es conforme a Cristo, y en el versículo 12 nos habla a nosotros de lo que nosotros hemos recibido. Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de qué? Del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Volvamos al punto de la charla. Y en la charla el apóstol Pablo se para y le dice, no se confunda. Usted es maduro en el Señor y usted ha alcanzado sabiduría. Y usted no ha recibido el espíritu del mundo. No es el espíritu del mundo el que usted ha recibido, sino es el espíritu que proviene de Dios. Y mire que eso de alguna manera debiese de ser de ánimo, porque el espíritu del mundo tiene su finalidad y el espíritu que proviene de Dios también tiene su finalidad. Y en este punto entonces, en una charla de ánimo espiritual, por decirlo así, y no se confunda, no me estoy metiendo por ningún otro lado, ni estoy hablando de ninguna otra cosa, sino tomando el contexto de lo que comenzamos a hablar. Debiera de animar nuestro espíritu y decir, es cierto, yo recibí el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, porque el espíritu que viene o que proviene del mundo, de acuerdo a lo que dice la palabra allá en el libro de Efesios, es el espíritu que va en contra de la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice Efesios. El espíritu que se mueve, si quiere más bien vamos para que lo tengamos bien claro y darnos cuenta que hemos recibido nosotros, como para saber cuál es el resultado. Capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo, dice, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, no, lo que él nos está diciendo es, ustedes son maduros, han alcanzado sabiduría, y ustedes son obedientes.
Porque antes, sí, nada de esto había, y el espíritu que estaba en ustedes era el espíritu de desobediencia. El espíritu que corresponde al príncipe de la potestad, dice, del aire. Versículo 3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice que, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, vea que el apóstol Pablo, en este tiempo, para nosotros, ahora, en este inicio, por la mañana, para comenzar un día nuevo y diferente, nos dice a nosotros que ya nosotros no somos parte de aquellos que viven en desobediencia. En nosotros no está ese espíritu, no está. No está. Porque hay cosas que se aceptan. Hay cosas que se aceptan no porque yo levanto la mano y digo yo lo acepto, no, es porque yo así vivo. Y no me doy cuenta, ese es mi modo de vida. Y en este caso entonces el apóstol Pablo frena con esta palabra, en esta conversación, aquello para que aquello no siga teniendo operación, porque a veces es importante que nos digan, no, usted no es. ¿Por qué hace eso? Usted no es. Usted no es de los que hace eso. Porque dice la palabra del Señor que el que siembra para la carne cosecha muerte. Usted no está cosechando, no está sembrando para muerte, ¿verdad que no? Pero mire que a veces nos hace falta que nos lo digan para comenzar un día. Usted no comenzó este día sembrando para muerte, no. Puede comenzar su día de una manera diferente, para terminar su día, si Dios lo permite, de una manera diferente. Y si no lo permite que lo termine acá, por lo menos le permitirá que lo continúe en la eternidad por lo que usted hizo hoy, por lo que yo hice hoy. Y esto es lo importante tal vez de lo que estamos hablando, mis hermanos, que nosotros no pudiéramos perder el norte, dicen por allí, de lo que somos. Y sencillamente seguir rodando como llanta, porque para eso fuimos creados, para dar vuelta como una llanta. Y no, usted y yo no fuimos llamados para dar vuelta como una llanta y rodar mientras haya existencia de vida. Nosotros fuimos llamados en el Señor para lo que el Señor ha determinado y alcanzar en el Señor lo que Dios ha determinado, y esto es minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Si eso no es así, hay que ver en dónde me quedé. En el proceso inicial, cuando ya era botella, ya me iban a echar el líquido, pero nunca llegué a que me llenaran. O tal vez ya me habían echado el líquido, pero no pasé a donde ponen la tapa. O tal vez ya me habían echado el líquido, ya me habían puesto la tapa, pero no me habían puesto el sello. ¿Dónde estoy? Y para ello entonces, el apóstol Pablo, volvamos a 1 Corintios, nos dice a nosotros que nosotros no hemos recibido, 1 Corintios 2, el espíritu que proviene del mundo. Mis hermanos, usted y yo no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo. No, no podemos comenzar un día así. No podemos comenzar un día en inmadurez. Ya no somos inmaduros, sin sabiduría. Yo no sé a dónde voy, no sé ni por qué estoy, no sé qué hago. No, realmente nosotros tenemos que comenzar los días como ahora nosotros, o teniendo lo que tenemos. Miren que comencé hablando de aquellos a los que le dicen lo que no son y se lo creen. Porque yo jamás pasé, en este caso, por una escuela de cocina, mis hermanos, y yo me creía Ratatouille. Por lo que me decían, comencé a comprar libros, comencé a hacer cosas, y me empecé a meter de tal manera por lo que me empezaron a decir. Y me creí. Muchos de nosotros no creemos en el Señor lo que somos en Dios y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y así comenzamos nuestro día. Dígame qué tanto pudiéramos lograr comenzando nuestro día sin creer
lo que somos en el Señor, lo que Él comenzó en nosotros y lo que Él busca hacer en nosotros. Creo que definitivamente esto a muchos nos puede ayudar en este día. Amén. Primera de Corintios, le dije ya en el capítulo 2, y ya con esto tal vez terminamos. Leemos, dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué bueno comenzar el día así, ¿no? Yo ya sé lo que Dios me... Yo ya sé cómo va a ser el día. Ya el día usted lo vive en repetición. Ya usted se sienta a ver. Ya, esto fue lo que Dios me dio para el día. Ya usted va y viene sabiendo lo que Dios le dio. Ya usted va con la confianza y esperanza sabiendo lo que Dios concedió. Pero mire que el despertar de muchos de nosotros pudiera ser: ¿y ahora? ¿Usted por qué cree que yo tengo este huequito aquí? ¿Y ahora? ¿Y entonces? ¿Y? Porque es el día de muchos. Es el empezar de muchos. Así comenzamos nuestro día. ¡Qué ánimo, mis hermanos! Pudiéramos tener nosotros de comenzar un día rascándonos la cabeza, sin saber qué nos depara, sin saber qué hay dentro de lo que nosotros debiéramos de saber qué es lo que hay. No me refiero a aquellas cosas que tal vez nosotros quisiéramos, ¿no? Sino a lo que Dios nos ha concedido. Y es que esto es importante, oiga esto: lo que Dios nos ha concedido. Una cosa es tal vez lo que yo quiero a la hora de salir, si no es trabajo, encontrarme con un trabajo, si dinero, encontrarme con el dinero, si esposo, encontrarme con el esposo, si esposa, encontrarme con... O sea, lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que Dios me ha concedido? Si a usted le preguntara qué es lo que Dios le concedió, ¿usted qué diría? Miren que muchos no dijeron nada. Y otros dicen: vida eterna. Uy, deme eso. No, yo no quiero eso. Claro que no. Porque si eso es lo que le produce a usted la vida eterna, no me la dé. Si eso no lo alegra, así comienza usted su día. Y eso es un decir solamente. Porque realmente, mis hermanos, el fruto de la vida eterna en el ser humano produce algo diferente. Completamente diferente. Eso es religión. El otro es religión. Yo soy, él es. Como cuando aprendíamos inglés. ¿De acuerdo? Good morning. Good morning. Llegamos a Estados Unidos. Good morning. Repeat, please. Porque era clase. Era clase. Yo nunca voy a hablar inglés, decíamos mucho, ¿verdad? ¿De qué me sirve el inglés? Mire que muchos hemos vivido la mayor cantidad de nuestra vida aquí y un día dijimos: ¿de qué me sirve el inglés? ¿Para qué me enseñan inglés? Si yo vivo aquí, aquí se habla español. Muchos de nosotros, en cuestión de lo que es la palabra del Señor, como clase también, sin decirlo, tomamos esa misma actitud. ¿Y para qué sirve esto? Si esto sigue siendo lo mismo. Me levanto igual todos los días. No hay cambios, no hay beneficios, no hay cosa que de alguna manera traiga algo, un aliento. Mire, hay muchos desanimados en la iglesia. Voltea a ver a su hermano, él no es, pero voltéelo a ver. Y uno dice: pero si este es el lugar de los animados, ¿sí o no? Este es el lugar de los gozosos, ¿sí o no? Mas sin embargo usted se da cuenta que es una lucha interna para cada cual poder vivir en ese resultado.
en lo que Dios nos ha concedido. Mire que ese es parte del proceso de la madurez y de la sabiduría espiritual. Saber lo que Dios me ha concedido. Y cuando yo sé que Dios me lo concedió, ¿quién puede arrebatar de la mano de Dios lo que Dios me concedió? ¿Quién se lo quita? Mire que un niño es un niño, chiquito puede ser. Quítele usted al niño de la mano, aún a un bebé. Por ejemplo, cuando los bebés usaban chupo o la colchita, ¿no? La sábana, quítesela. Mire que en estos días traté de quitársela a Natán, ¿no? Y ese Natán se prendía. Yo le hacía a Natán así. No la soltó. Mis hermanos, lo que Dios nos ha concedido no lo suelta. Y mire que Dios nos ha concedido tantas promesas con las que usted y yo debiéramos de levantarnos todos los días. Y a sus promesas sencillamente decir sí, amén. Es que Él ya lo dijo. Él ya lo hizo. Sencillamente hace falta que yo me alinee a su palabra y crea en lo que Él me ha concedido, para que entonces pueda vivir en el resultado de lo que Él. Si hay algo, mis hermanos, que de alguna forma se interpone entre lo que Dios me ha concedido y lo que yo vivo en mi diario vivir, es la falta del conocimiento de lo que Dios me ha dado, ¿no? Y para ello nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, terminamos, dice, versículo 3. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, esto mismo es lo que hablamos. Cuando yo sé lo que Dios me ha concedido, mis hermanos, yo de eso hablo. Sí, 2, 3. Yo de eso hablo. Yo de eso hablo. De lo que Dios me ha concedido, yo de eso hablo. Nosotros en este punto, mis hermanos, no pudiéramos hablar de otra cosa. De lo que Dios nos ha concedido. De sus promesas. De lo que somos en el Señor. Y mire que cuando yo le hablo a usted, o usted me habla a mí de ello, comienza a levantarse en mí algo que probablemente se había caído, o que probablemente había disminuido. Y si algo la iglesia necesita en estos tiempos, es que hablemos de lo que Dios nos ha concedido. Pasamos la mayor parte del tiempo hablando de lo que no tenemos. No sé si se dan cuenta. De lo que no tenemos es de lo que más hablamos. Dando a entender que no, Dios no ha concedido nada, Dios no da nada, Dios es agarrado, amarrado, o no sé cómo pueden. Otra expresión en relación a esto. Dios no da nada. Hay algunos que no, mis hermanos, no. Usted nunca les escucha, no nada, no, Dios no les da nada. Nunca nada. Nada. No. Es pues, difícil sonreír así, ¿sí o no? ¿Aquí Dios le ha dado algo? ¿Algo? O sea que para usted es fácil sonreír. Amén. Difícil, ¿no? Porque sencillamente es forzado. Así. Como cuando usted come algo que no le gustó en casa ajena. ¿Está rico? Sí. O sea, ¿va a decir que no? Claro que no. Sí. La casa de Dios. Sí. Pero qué bueno es cuando eso, mis hermanos, es aquí, allá, cuando me levanto, cuando me acuesto. Mire que es algo que el Señor quiere que hoy nosotros recibamos y lo tomemos como principio de nuestro día. Y así podamos mañana, pasado y cada uno de nuestros días vivir con lo que hemos nosotros recibido hoy, para que nuestros días y nuestros principio de día y final de día sea diferente. ¿Cuál es el común denominador, mis hermanos, en el ser humano? Hablando en general, en el ser humano, en cuestión de qué es lo que lo hace feliz. ¿Cuál es el común denominador? Pudieran haber varios, pero mencione algunos.
¿Qué es lo que al hombre lo hace feliz? Las posesiones. Sí. Todo el mundo se levanta buscando lo mismo. El que tiene, buscando más. El que no tiene, buscando algo. Pero todo el mundo se levanta con ese pensamiento. Ahora, ¿habrá alguna diferencia en cómo se levanta el que lo tiene y cómo se levanta el que no lo tiene? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se levanta el que lo tiene? Ok. ¿Todos concuerdan? El que tiene se levanta feliz. Mire que se lo piensa el que no lo tiene. Es que eso es así. Usted piensa que él se levanta feliz porque usted no lo tiene. Usted lo que está diciendo es yo me levanto triste. Eso es lo que usted está, o sea, para un buen psicólogo, si usted estuviera en una clase de psicología, usted le está diciendo cómo usted se siente. Porque, y he hablado mucho de psicología, ¿no? Pero no nada que ver, respetando la profesión, pero hablando de hacia afuera. Estamos diciendo lo que creemos de otros, pero lo que no somos nosotros. Todos pensamos que el que tiene está feliz, o sea que nosotros primero decimos, consideramos que no tenemos, ¿no? No tenemos. ¿Qué derecho tiene el que no tiene a ser feliz entonces? O sea que estamos llamados a ser miserables por un pensamiento propio, a ser tristes, amargados, frustrados, pero no porque se lo diga alguien más, pero lo está diciendo usted mismo. Porque el que tiene, él puede ser feliz, él puede ser alegre, él puede, porque usted considera que tiene. No viene al caso, pero tal vez le comento esto. Cuenta este hombre Bill Gates que cuando él todavía era un estudiante tuvo que viajar a Nueva York, de otro lugar, no sé de dónde, y él viajó con lo que era su pasaje cuando estaba en ese punto de que estudiaba y que estaba buscando conectarse. Pasó por un stand de periódicos y entonces él empezó a leer el periódico, cuenta él, si sea cierto o no, lo sabrá él, y lo comenzó a leer así, a hojearlo así, porque él no tenía para comprar el periódico, lo dice él. El hombre entonces del stand le dice, lléveselo, porque él vio su interés en el periódico y el hombre estaba leyendo el periódico y le dijo, pues lléveselo. Y no, que lléveselo. El hombre cogió el periódico. Ya entonces él empezó a hacer viajes continuos y siempre que pasaba, ya el hombre le regalaba el periódico. Cuando él entonces dice, después de 20 años, este hombre se hace multi-archi-millonario, como lo es ahora, fue a buscar a este hombre y le quiso dar a aquel hombre una gratificación. Y el hombre, dice él, ya entrado en edad, pero con el mismo gozo, le dijo, no, gracias. Y eso a él lo impactó, le dijo, no, tienes que hacer esto. Y él en esa charla termina diciendo, yo entendí que el rico no es el que da cuando tiene, sino el que da cuando no tiene. Y mire que nosotros tenemos tanta riqueza en nosotros de parte de nuestro Señor para dar. Y no me refiero a dar, para darle primeramente a Dios. Y para poder vivir vidas completas en el Señor. Sin pensamientos contrarios. Sin pensar que lo que a mí me haría feliz es el carro que no tengo, la casa que no tengo, el televisor que no tengo, los zapatos que no tengo. ¿Está malo tal vez tener un pensamiento de estos? No, depende bajo qué concepto. Querer y tener, sí, mas sin embargo la Biblia dice que Dios nos ha concedido, y allá en Mateo 6 dice la palabra del Señor que ¿por qué nos afanamos?
del que hemos de vestir o qué hemos de comer. ¿Será que Dios no nos ha concedido eso? Claro que sí, Dios nos lo ha concedido. A veces, mire, trate de darle usted a alguien algo, usted está repartiendo algo, y dentro de aquellos que usted les está repartiendo hay muchos agradecidos, usted les da con gusto, hasta que llega con uno que le hace mala cara, ahí uno se frena, ¿verdad que sí? Usted está dando pan, y todo el mundo, gracias. Y entonces llegó al punto donde está uno que usted le da el pan, usted se frena un poquito, porque bueno, ¿y este qué? Mire que así es Dios, Dios dando, feliz Dios a aquellos que se gozan y se alegran en Él, hasta que llega con Alfredo y esa cara de Alfredo. Y el Señor dice, no, este no. Y pensamos que Dios debiera de darnos a todos independientemente de. Dios dice, no, Él que se conforme con lo del resto. Salió el sol, disfrútelo. Va a salir la luna, disfrútela. Con eso conforme. Porque es la bendición que Él dio para todos. Pero para los agradecidos, para los que se deleitan, para los que se gozan, hay una bendición diferente. Mis hermanos, si algo pudiera ayudarnos esta palabra hoy, es a que nosotros podamos comenzar nuestro día con agradecimiento de lo que somos en Dios, de lo que tenemos en Dios, dejando de ver lo que no somos y lo que no tenemos. Dios sabrá por qué no nos lo da. ¿Cuántos no hemos orado tal vez por tener un poquito más? Yo sé que usted que sí o que haga cara de no, yo estoy conforme con lo que... Todos oramos y pedimos, Señor, si es tu voluntad, oh Dios, yo sé que tú lo tienes. Padre, una bendición sencilla, 1, 2, 3 millones de dólares, Padre. O sea, pedimos cosas. Dios lo tiene, pero ¿recuerda la oración de Javes? ¿Sí? ¿Alguien la recuerda? ¿Al que la recuerda, hermano Tomás? Podría decirla o buscarla, búsquenla en su Biblia y no la dice. Primera de Crónicas. Ajá. Hoy no tenemos aquí. Un buen inicio de día, ¿no, mis hermanos? Primera Crónicas. 4:9. Ok. Léala, hermano. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de todo mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Se escuchó? Y termina diciendo, y le otorgó Dios, pero dice que Jabes fue más que. Él tenía hermanos, ¿no? Y dice que él fue más que. Mis hermanos, hay algunos en Dios que recibimos más que otros. O hay otros que están recibiendo más que nosotros, porque ellos son más que lo que somos nosotros para con Dios. Y dice que Jabes oró. Y miren lo que Jabes pidió. ¿Qué pidió mi hermano Tomás? Que lo bendiciera. Y dice que Dios le otorgó todo, porque él era diferente al resto de sus hermanos. Mis hermanos, qué bueno que todos nosotros a partir de hoy busquemos ser diferentes y alcancemos de parte del Señor la bendición, y nuestros días, mis hermanos, nuestros días tengan un inicio diferente y asimismo un final diferente, para beneficio de Dios, porque a Él le hace falta, para beneficio de los que me rodean. Mire que una cara sonriente, mis hermanos, hace sonreír al más limón, ¿sí o no? Pero una cara de limón también le roba la sonrisa al más sonriente. Entonces, ayúdeme, ¿no? Yo soy el reflejo de lo que veo. Vamos a ver, de este lado, vean, me sonrío rápidamente.
Mire este lado. No hay ni uno. Es que es así, ¿sí o no? A donde usted va, usted entra feliz a un McDonald's y apenas usted ahí mismo cambia. ¿Qué le pasa? Usted entró a pedir una hamburguesa y resultaron dándole una piedra. Usted... Qué bueno es nosotros poder ser en Dios lo que somos y darle a Dios y a los que nos rodean lo que Dios nos ha dado. Amén. Seamos felices en el Señor, mis hermanos, y comencemos de esta manera nuestros días. La próxima semana vamos a seguir a trabajar, nos decían nosotros cuando terminaba el meeting, eso es lo que el Señor nos dice, a trabajar. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, por favor, en esta hora?